Hola, soy Sara Zurita Martínez y en esta videoclase estaremos hablando de hidratos de carbono. El contenido de esta clase es qué son los hidratos de carbono, qué funciones cumplen, cómo se clasifican y los carbohidratos como fuente de energía. Los hidratos de carbono se conocen también como carbohidratos, glúcidos o azúcares. Son la base de energía viva en la Tierra y provienen del proceso de fotosíntesis. Normalmente contienen carbono, oxígeno e hidrógeno y tienen una fórmula que es carbono, hidrógeno 2, oxígeno a la N. La planta toma dióxido de carbono más agua y mediante el proceso de fotosíntesis genera glucosa y oxígeno. La glucosa es el hidrato de carbono más simple de la naturaleza. En la respiración, las células utilizan estos hidratos de carbono junto con el oxígeno para llevar adelante el proceso de respiración y generar energía. Este proceso origina nuevamente dióxido de carbono y agua y el ciclo comienza otra vez. El nombre derivó de investigaciones de los primeros químicos que observaron que al calentar azúcar obtenían un residuo negro de carbón y gotas de agua condensadas. Además, el análisis químico de los azúcares y otros hidratos de carbono indicaron que contenían únicamente carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula general de los hidratos de carbono es carbono, hidrógeno 2 y oxígeno a la N. Son los compuestos orgánicos más extendidos en la biosfera. Son los nutrientes orgánicos principales del tejido vegetal entre un 60 y un 90%. Y después de las proteínas y los lípidos, es el tercer grupo más abundante en los animales. Los hidratos de carbono incluyen importantes compuestos como la glucosa, la fructuosa, la sucrosa, el almidón, el glucógeno, la quitina y la celulosa. Como dijimos anteriormente, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, los dos últimos en una misma proporción que agua. Existen algunos derivados que pueden tener nitrógeno y azufre. Son sintetizados a partir de materia inorgánica por los vegetales mediante la fotosíntesis. Los vegetales los utilizan como fuente de energía o base para otros nutrientes. ¿Qué funciones tienen los hidratos de carbono? Primeramente, funciones energéticas. El glucógeno en animales y en almidón en los vegetales, bacterias y hongos. La glucosa es uno de los hidratos de carbono más sencillos, comunes y abundantes. Representa la molécula combustible que satisface demandas energéticas de la mayoría de los organismos. También tienen una función de reserva. Se almacenan como almidón en los vegetales y como glucógeno en los animales. También ambos polisacáridos pueden ser degradados en glucosa. También forman parte de compuestos estructurales, como por ejemplo la celulosa en los vegetales y en bacterias y hongos, también la quitina en el cefalotórax de los crustáceos o de los insectos. También pueden servir como precursores de ciertos lípidos, proteínas y factores vitamínicos como el ácido ascórbico o vitamina C y el inositol, que es una molécula de señalización. También sirven como señales de reconocimiento. Intervienen en complejos procesos de reconocimiento celular, en la aglutinación, coagulación y reconocimiento de hormonas. Vamos a ver cómo los clasificamos. Por su estructura, los podemos clasificar en dos grandes grupos: los azúcares, que sirven para endulzar, y los no azúcares. Dentro de los azúcares también hay una clasificación. Están los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos se dividen también en triosas cuando presentan 3 átomos de carbono, tetrosas cuando presentan 4, pentosas cuando presentan 5 o hexosas cuando presentan 6 átomos de carbono. Dentro del grupo de los no azúcares tienen más de 10 monosacáridos y no poseen sabor dulce. Los no azúcares se dividen en dos grupos:
los homopolisacáridos, que tienen unidades de monosacáridos idénticas, y los heteropolisacáridos, que son mezclas distintas de distintos monosacáridos. Como ven acá, un cuadro muy complejo, pero lo vamos a ir viendo de a poco. Tenemos los azúcares por un lado y los no azúcares por el otro. Bien, dentro de los azúcares tenemos los monosacáridos, los disacáridos, pueden ser trisacáridos, tetrasacáridos o los polisacáridos. Dentro de los no azúcares tenemos los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Vamos a verlos de a poco. Los monosacáridos son azúcares y son los más simples. Se presentan con la misma fórmula general que ya dijimos anteriormente, carbono, hidrógeno 2, oxígeno a la N, y tienen variables números de carbonos, 3, 5, 6. Todos los monosacáridos son solubles en agua y escasamente solubles en etanol e insolubles en éter. Generalmente son de sabor dulce. Aquí vemos una triosa con 3 carbonos, una pentosa con 5 carbonos, una hexosa con 6 carbonos, por ejemplo la glucosa, o una hexosa con 6 carbonos también, como la galactosa. Bien, vemos acá también otra hexosa como la manosa y otra hexosa como la fructuosa. Vamos a ver que los monosacáridos se pueden clasificar en dos grupos según el grupo funcional que poseen. El primer grupo son los polihidroxialdehídos. Como vemos en esta figura, el primer átomo de carbono es el correspondiente al grupo aldehído, que es un átomo de carbono con un doble enlace oxígeno y un enlace a hidrógeno. Generalmente tienen de 2 a 6 carbonos más en la cadena y cada uno de estos carbonos está unido a un grupo oxidrilo. Como ven aquí, en el carbono 2 o en el carbono 3 presentan grupos oxidrilo. Luego tenemos el segundo grupo denominado polihidroxicetonas. Estos tienen un grupo carbonilo en el segundo carbono de la cadena, como están viendo acá, que es el carbono con un doble enlace a oxígeno. Bien, los demás carbonos poseen todos una unión al grupo oxidrilo. Vamos a ver que en esta imagen vemos 3 tipos de hexosas diferentes según su grupo funcional. En el primero vemos una glucosa que presenta un grupo aldehído en el carbono 1 y en el carbono 4 un grupo oxidrilo del lado derecho. Acá vemos un otro aldehído de 6 carbonos, bien, el carbono 1 con el aldehído, y en el carbono 4 el grupo oxidrilo se encuentra hacia el lado izquierdo. Esta es la galactosa, que es el azúcar presente en la leche. Y luego vemos acá una cetona, es decir, la fructuosa de 6 carbonos, y el segundo carbono presenta un doble enlace a un oxígeno. Bien, esta es la fructuosa, también de 6 carbonos. Son los 3 monosacáridos, los 2 primeros con grupo aldehído y el tercero con un grupo cetona. Vamos a ver también que los hidratos de carbono pueden ser pentosas cuando el monosacárido presenta 5 carbonos, por ejemplo, la arabinosa, la silosa, la ribosa, que es muy importante en la conformación del nucleótido del ARN. Bien, el ácido ribonucleico. De la misma manera, la desoxirribosa, que forma parte del ADN. Bien, como decíamos, por ejemplo, el ribitol, que es muy importante, es esencial para la riboflavina, también es una pentosa, es decir, que tienen 5 átomos de carbono. Las hexosas son monosacáridos con 6 átomos de carbono. Incluyen la glucosa, la fructuosa y la galactosa. Vamos a hablar un poco de ellos 3. La glucosa existe en forma libre en tejidos vegetales y en la sangre. En la mayoría de los ingredientes alimenticios naturales, la glucosa existe en forma combinada, tanto como un monosacárido
como un componente de disacáridos, por ejemplo, la maltosa, o polisacáridos como el almidón, el glucógeno o la celulosa. También se puede combinar con otros monosacáridos en forma de lactosa, que es el azúcar de la leche, la sucrosa o formando heteropolisacáridos. La fructuosa, como su nombre lo indica, es el azúcar presente en la fruta. A semejanza de la glucosa, la fructosa sí existe en su forma libre en los jugos de vegetales, frutas y en la miel. Es un componente del disacárido sucrosa y es el azúcar más dulce que existe en la naturaleza. Por ejemplo, es el responsable del sabor dulce de la miel. La galactosa, aunque no existe en forma libre en la naturaleza, se presenta como un componente del disacárido lactosa y en muchos polisacáridos, incluyendo los galactolípidos, las gomas y los mucílagos. Acá estamos viendo el segundo grupo de azúcares, los disacáridos. En este caso ya se combinan dos monosacáridos. Como dice ahí, están formados por dos azúcares hexosas en cuya unión se elimina agua. Los disacáridos de mayor importancia que existen en la naturaleza son la maltosa, la lactosa y la sucrosa. Estos monosacáridos se unen por un enlace muy importante que puede llamarse o se llama enlace glucosídico o glicosídico. El enlace glucosídico ocurre cuando todos los monómeros son de glucosa exclusivamente y el enlace glicosídico ocurre cuando el enlace se establece entre diversos hidratos de carbono además de la glucosa. Entonces, vemos los disacáridos donde ya tenemos dos monosacáridos unidos por un enlace que puede ser glucosídico o glicosídico. Vemos en este caso la maltosa. La maltosa está constituida por dos moléculas de glucosa unidas mediante un enlace alfa 1,4-glucosídico. Este enlace, bien, como ustedes ven acá tenemos el carbono 1, el carbono 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En este caso se unen el carbono 1 de la primera glucosa con el carbono 4 de la segunda glucosa. Por eso decimos que es un enlace alfa 1,4-glucosídico que ocurre en el mismo plano, por eso se denomina alfa. La maltosa es un azúcar soluble en agua. No se encuentra en la naturaleza y es un producto obtenido de la degradación del almidón. Por ejemplo, durante el proceso de germinación de la cebada, se obtiene maltosa a partir del almidón. Gracias a la acción enzimática de la amilasa, una vez germinada y secada la cebada, que ahora se denomina malta, se la emplea para la elaboración de cerveza y whisky de Malta. Bien. La lactosa. La lactosa está compuesta de un monosacárido de glucosa y un monosacárido de galactosa. Están unidos por un enlace beta 1,4-glucosídico. Como ven aquí, se une el carbono 1 de la glucosa con el carbono 4 de la galactosa. Es la principal azúcar de la leche y exclusiva de mamíferos. Finalmente sufre fermentación bacteriana, por ejemplo, agriamiento de la leche por Streptococcus lactis, causado por la fermentación de la lactosa o a ácido láctico, bien, que también es producido por nuestros músculos ante la falta de oxígeno. Bien, vamos a hablar en esta parte de los no azúcares. Estos carbohidratos son muy diferentes de los azúcares. Tienen un alto peso molecular y son compuestos de un gran número de hexosas y en menor grado algunas pentosas, es decir, siempre monosacáridos de 6 y algunas veces monosacáridos de 5. Hexo, recuerden que significa 6 y pento significa 5.
Estos se dividen en dos tipos: homopolisacáridos o heteropolisacáridos, dependiendo de los azúcares que se polimericen en su formación. Muchos de ellos se los encuentra en los vegetales y en los animales, como por ejemplo, como material de reserva, el almidón en la papa, en la batata, en la remolacha, o el glucógeno en el caso de los animales. También forman parte de elementos estructurales, como por ejemplo los caparazones de los insectos con quitina o las paredes de los hongos de celulosa. Bien, vamos a hablar del almidón. El almidón está constituido de dos tipos de azúcares, la amilosa y la amilopectina. Es una forma química de almacenaje de azúcar en los vegetales. El almidón está en los vegetales. Se encuentra en tallos, frutos, semillas y hojas. Representa la mayor reserva alimenticia de hidratos de carbono para los vegetales. Hasta el 70% en las semillas y hasta el 30% de los frutos, tubérculos o raíces. Constituye el mayor componente de carbohidratos de los alimentos de animales que comen, es decir, toman los hidratos de carbono de estos vegetales que los presentan. Bien, como cuando comemos papa, comemos batata, tomamos el almidón de estos vegetales. El glucógeno es un compuesto que tiene cadenas ramificadas de unidades de glucosa únicamente unidas por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Es la forma en la que se almacenan los carbohidratos en el cuerpo de los animales, en particular en los músculos y en el hígado. Bien, ahí vemos una imagen de toda esta ramificación. La celulosa, por ejemplo, que también es un homopolisacárido, está formada por cadenas muy largas de unidades de glucosa enlazadas entre sí por uniones beta 1,4. Es un polisacárido muy estable y además es el carbohidrato más abundante de la naturaleza, siendo la estructura fundamental de la pared de las células vegetales. La celulosa tiene una gran resistencia a la tensión y a los ataques químicos. Después vemos la quitina. La quitina está constituida por unidades repetidas del disacárido quitobiosa, formada por la unión de N-acetil-C-glucosamina unidas por enlace beta 1,4 y consecuentemente su estructura es similar a la glucosa. Es el principal componente estructural de la cutícula de los insectos y del esqueleto de los crustáceos. En contraste con los homopolisacáridos, vamos a hablar de los heteropolisacáridos. Estos consisten en mezclas de diferentes unidades de monosacáridos y tienen un alto peso molecular. Por ejemplo, la hemicelulosa. Esta está compuesta principalmente por unidades de silosa, que es un azúcar, unida mediante enlaces beta 1,4. Pero también pueden contener hexosas y azúcares ácidos, como por ejemplo el ácido urónico. Normalmente acompañan en la celulosa, en las hojas, en las partes leñosas y en las semillas de los vegetales superiores. Estos heteropolisacáridos y especialmente la hemicelulosa son insolubles en agua. Esta es una característica fundamental entre los azúcares y los no azúcares. Bien, a semejanza de la celulosa, no son fácilmente digeridas por otros animales que los rumiantes. Las gomas se encuentran en las heridas de los vegetales. Son compuestos muy complejos y al ser hidrolizados producen una gran variedad de monosacáridos y azúcares ácidos. Un ejemplo es la goma arábiga que viene de la goma de acacia. También tenemos los mucílagos. Son carbohidratos complejos presentes en ciertas plantas y semillas. Muchas algas, especialmente las algas marinas, producen mucílagos, que son solubles al agua caliente y forman un gel al enfriarse. También es un heteropolisacárido el agar. Este es un polímero de galactosa con el ácido sulfúrico. Es un mucílago o gel ampliamente utilizado que
que se obtiene del alga marina roja de la familia Gelidium. El agar es el que se utiliza para hacer gelatinas. Otros ejemplos incluyen también al ácido algínico, derivada de las algas café, de la familia Laminaria. También dentro de los heteropolisacáridos tenemos las sustancias pépticas. Estos son carbohidratos complejos que contienen ácido D-galacturónico como principal componente, es decir, tienen galactosa. Naturalmente se encuentran en la pared celular primaria y en las capas intercelulares de vegetales terrestres, particularmente abundantes en frutas de cítricos, azúcar de la remolacha, manzanas y en algunas raíces de vegetales. Los mucopolisacáridos también son heteropolisacáridos. Son carbohidratos complejos que contienen azúcares amino y ácido urónico y constituyen las secreciones mucosas de los animales, es decir, forman parte del moco. De la naturaleza ácida y pueden ser ricos en grupos éster sulfato. Por ejemplo, el sulfato de condroitina, presente en el cartílago, en el hueso, en las válvulas cardíacas, en los tendones, en la córnea del ojo. La heparina es un anticoagulante presente en los vasos sanguíneos, en el hígado, en los pulmones, en el vaso. Ayuda a evitar la coagulación. El ácido hialurónico es un lubricante viscoso presente en la piel, en el humor vítreo del ojo, en el líquido sinovial de las articulaciones y en el cordón umbilical de los mamíferos. Vamos a ver ahora cómo funcionan los carbohidratos como fuente de energía. Los carbohidratos, como dijimos anteriormente, son sintetizados por todos los vegetales verdes a través del proceso denominado fotosíntesis, que se representa de la siguiente manera. 6 moléculas de dióxido de carbono se unen a 6 moléculas de agua y junto con la luz producen una molécula de glucosa y 6 átomos de oxígeno. Estos tienen una energía de 673 kilocalorías. Luego, tanto en el hombre como en los animales terrestres, los carbohidratos suministrados en la dieta son la fuente principal de la energía metabólica. Es decir, que a partir de ellos se genera el ATP o adenosina trifosfato o trifosfato de adenosina, que es la moneda corriente energética, bien, que provee la energía para realizar todo tipo de procesos celulares. La reacción se representa de la siguiente manera. Una molécula de glucosa más 6 átomos de oxígeno van a dar lugar a 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua más 38 moléculas de ATP por cada ciclo. Bien, espero que esta clase les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarlas acá abajo. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, Sara Zurita Martínez. Muchas gracias.